Bueno, señores, déjenme y les explico algo. Yo preparé dos estudios. Uno, si había fluido eléctrico, y otro, si no había. Y me vine con la convicción, me habían asegurado de que no tendríamos servicio eléctrico hoy, entonces me vine pensando en la segunda opción. Pero últimamente, estando aquí, decidí por la segunda opción. Así que hoy no voy a seguir con el estudio que traía, sino que vamos a tener una enseñanza muy práctica del diario vivir. Y estoy pidiéndoles que me colaboren. Yo tengo por aquí un micrófono andante, ahí está. Cuando yo haga la pregunta que voy a hacer, tú levantas la mano para responder y el micrófono va a llegar hasta donde estás tú. ¿Listo? ¿Están dispuestos a trabajar conmigo? Es una forma diferente de estudiar la palabra, pero que se quede en el corazón de ustedes. Bueno, el texto bíblico que van a leer, los dos versículos, abran sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, la otra persona que está a su lado, comparta con él. Ahí tenemos Salmo 32, versículos 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Voy a darle unos segundos allí para que lo lean. Me gustaría que el pianista esté por allá tocando unas notas mientras la gente está aquí meditando un poco en la palabra, ¿sí? Para que tengamos un fondo musical. Entonces, por favor, ya comenzaste a leer, léelo 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces posible, porque te voy a hacer una pregunta. Y espero oír diferentes respuestas, es decir, diferentes personas respondiendo a una sola pregunta. Salmo 32, versículos 1 y 2. Por favor, les pido que todos participen. Veo algunos que no lo están haciendo. Si no tiene Biblia, hágase al lado de alguien que tenga Biblia y únase con esa persona para que usted participe, para que usted no sea uno más del montón, sino para que usted sea parte activa de esta meditación de la palabra. ¿Listo? Gracias por hacerlo. Es posible que haya muchas personas que se sepan ese texto de memoria. No importa, te pido que lo leas, que coloques tu mirada, que escuches la voz de Dios a través de esos dos versículos. Bien, ahora sí, ya lo han leído, ya lo han pensado. El tema que voy a tratar con ustedes se titula ¿qué significa en cuyo espíritu no hay engaño? ¿Qué significa la frase en cuyo espíritu no hay engaño? Ahí está. ¿Qué significa en cuyo espíritu no hay engaño? Y voy a pedirles que me ayuden. El hombre del micrófono está listo. ¿Ya está listo? Muy bien, entonces observar las manos cuando se levanten para que me den la respuesta. Ahora, no se preocupe por la respuesta, diga su opinión, cualquiera que se le ocurra, se le haya ocurrido en su mente, diga, eso significa tal cosa, para mí eso significa tal cosa. ¿Quién va a ser el primero o la primera en responder? Recuerden que les pedí el favor de ayudarme, de participar. Así que ¿quién es el primero o la primera? Que aquí hay uno a este lado, hermano.
Tienes que dar la vuelta así por allá, corriendo, como si fuera joven. Colócate de pies, hermana, y díganos allí. ¿Ya tiene el micrófono a la mano? Entiendo que lo que el Señor nos quiere decir en ella es que su corazón es transparente, que sus actos son transparentes, que su vida no es totalmente transparente a los ojos de los que lo ven. Muy bien, gracias. Señor del micrófono, no me suelte el micrófono. Usted lo tiene allí en la mano de la persona, ¿ok? Porque de pronto hay alguno que me va a dar un sermón, ¿no? Entonces, téngalo allí. ¿Quién más? Ya oyeron una buena respuesta. ¿No les pareció esa una buena respuesta? Que la persona sea transparente. Aquí está. Te colocas de pies, hermano. Tiene que colocarse de pies. Eso. No me le suelte el micrófono. Esto significa que esta persona está haciendo la voluntad del Señor, y ese espíritu, como dice mi hermana, ratificó eso, es una persona transparente. Es una persona que hace la voluntad del Señor. Sí. Aquí hay otra joven, aquí adelante. ¿Le colocas de pies, por favor? Muy bien. Bueno, yo entiendo que el corazón es engañoso, dice Dios en su palabra, pero pienso yo por mí que cuando uno vive en el Espíritu, Él es el único que escudriña corazones, y el Espíritu del Señor, porque en nuestra condición de humanos cometemos errores y pecamos, pero cuando uno vive, o Cristo vive en uno, el Espíritu Santo vive en uno, y ya uno no actúa en la carne sino en el Espíritu, y Él Bueno, vamos a conoce. ver si concluimos. ¿Qué es lo que dijiste que es, en una frase corta? O sea que el Señor Jesucristo, Dios conoce nuestra vida, nuestro espíritu es el que Él, pienso yo, que más ve, el espíritu de Él que mora en nosotros. Porque dice que no hay engaño, ¿sí? En el espíritu, porque a veces en nuestra vida cotidiana podemos cometer errores, pero el espíritu es el que nos redarguye. Gracias. Pienso yo. Por allá vi una mano. A ver, levántenla otra vez y colócase de pies para que llegue el micrófono hasta usted. Dios les bendiga, hermanos. A mi modo de ver, esto significa que es una persona que piensa, habla y actúa siempre con la verdad para agradar al Señor. Muy bien, gracias. Aquí Carlos Mutón. Colóquese de pies que lo vean, eso es. Me parece que esto hace referencia más que todo al autoengaño de la persona que piensa que está actuando bien y se autoengaña. Yo creo que eso es a que hace referencia esta parte del Salmo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos colabora? Aquí está nuestro hermano Sebastián, aquí. Primero. Ya lo vi a él primero y después viene con la dama. Se coloca de pies. Ser una persona muy humilde, pastor. Una persona que no le alcancé a escuchar. Humilde. Ok, gracias. Venga aquí hay dos damas de este lado. ¿Sabe qué estoy observando? Que necesitamos siquiera otro micrófono inalámbrico, ¿verdad que sí? ¿Quién se decide darlo? Bueno, ahí estamos. Para mí significa que cuando la persona tiene una comunión directa con el Señor, no hay engaño en su espíritu. Muy bien. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Allá está. Buenos días, hermanos. Para mí también, como el Salmo se llama la dicha del perdón, tiene que ver con que a veces hay pecados en nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta ni lo reconocemos, porque creemos que estamos bien delante de Dios. Entonces, nosotros mismos nos estamos engañando, porque creemos que estamos bien, pero estamos mal, porque estamos en pecado. Muy bien, gracias. Vamos a dejar ya más las preguntas, más adelante habrá otras preguntas.
El tema es entonces, ¿qué significa en cuyo espíritu no hay engaño? Creo que las respuestas que nos han dado son buenas, nos pueden ayudar a entender más, pero me gustaría leer varias versiones y ustedes van sacando sus conclusiones, ¿de acuerdo? Vamos a leer el texto en el Salmo 32, 1 y 2, en la versión Reina Valera Contemporánea. Reina Valera Contemporánea. Observen allí lo que dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. La frase que estamos tratando de investigar y de averiguar es en cuyo espíritu no hay engaño. En esta versión dice en el que no hay engaño. Todavía no tenemos la respuesta, pero a mí me gustaría que ustedes vayan observando que todo lo anterior va a hacerse efectivo cuando entendamos y hagamos lo que dice al final. Así que vuelvo a leerlo. Todo lo primero se va a hacer efectivo cuando lo último sea una realidad. Dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. Todo eso es efectivo, todo eso es real, todo eso significa mucho para nosotros. Ahí se ve la gracia, la misericordia de Dios al perdonar. Pero podríamos decir en algún momento, o para entenderlo mejor, que hay una condición para que eso se dé. Y esa condición es que en esa persona no haya engaño. Vamos a leer ahora en la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Observen que aquí en esta versión se nos está dando que toda transgresión es perdonada y que todo pecado es cubierto. Se refiere a ser perdonado, cubierto con la sangre de Cristo. Y que es bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y otra vez la frase, en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la persona que recibe todo esto. Seguimos. La Nueva Versión Internacional dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y seguimos todavía con el interrogante, ¿pero qué quiere decir? En la Nueva Traducción Viviente leemos: oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdonan la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Ya allí comienza a darnos respuesta, ¿verdad? ¿Ah? Los que llevan una vida de qué? De total ¿qué? Transparencia delante de Dios.
porque aquí el asunto es con Dios, no es con los demás. Eso viene en segundo lugar, pero primero es con Dios. Entonces dice: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y quiero enfatizar, esta transparencia no tiene que ver en primer lugar con los demás, es una transparencia delante de Dios. Una vida personal transparente delante de Dios, es decir, que tiene la aprobación de Dios. Vamos a leer ahora en Palabra de Dios para Todos, y en la medida que vaya leyendo estas versiones ustedes van sacando conclusiones. Palabra de Dios para Todos dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdonan sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocente, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. ¿Están captando ahora una otra idea más clara? ¿Cuál es la idea más clara ahora? ¿Lo que qué? Dígamelo en voz alta. ¿Lo que qué? No mintieron en sus pecados, en la confesión de sus pecados. Y otra vez, tiene que ver directamente primero con ¿quién? Con Dios, con Dios. Ya llevamos dos frases que nos van ayudando. Los que llevan una vida transparente, es decir, los que cuando reconocen sus pecados los confiesan sin engaño, sin mentira, delante de Dios. Eso es llevar una transparencia. Y también los que no mienten cuando están confesando sus pecados. En otras palabras, delante de Dios no aparentan, no se justifican, no buscan una manera de sentirse bien delante de Dios, sino que vienen ante Dios tal y como lo han hecho, con nombre propio de su pecado. Seguimos leyendo y ustedes van sacando más conclusiones. Voy a leer ahora en la NBD, pero esta vez voy a leer 5 versículos, los primeros 5 versículos. Y espero que capten bien, porque aquí vamos a captar aún mejor el significado de la frase en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes Dios el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Hasta allí, observen, qué alivio tienen los que han confesado sus pecados. Pero viendo lo anterior que ya hemos analizado, no es confesar a medias, no es confesar una parte, no es confesar lo que a ti te parece delante de Dios, sino completamente, con total transparencia, porque a Dios no se le puede engañar. A veces nosotros pretendemos venir ante Dios diciéndole
a lo que nos atrevemos a decir en público. Por ejemplo, en público decimos: hermanos, si yo he pecado contra ustedes, o lo hacemos con una persona en particular y le decimos: hermano, si yo he pecado contra ti, si yo he hecho esto o he hecho esto otro, perdóname. Les pregunto, ¿es cierto o no es cierto que eso ocurre? Ayúdenme, díganme ustedes, porque ustedes son los que están escuchando esta palabra. Díganme, y son los que viven estas realidades. Les pregunto, ¿es cierto o no es cierto que con frecuencia le decimos, si lo decimos en público: hermanos, si yo he pecado, perdónenme? O si es en privado también le decimos: hermano, si yo te he ofendido, perdóname. ¿Ustedes creen que esa persona está reconociendo su falta realmente delante de esa otra persona? ¿Ustedes creen que está mostrando verdadero arrepentimiento y una verdadera actitud de cambio? Si he pecado, si te he ofendido, perdóname. Pues mire, eso que estamos acostumbrados a hacer con nuestros semejantes, muchas veces lo hacemos delante de Dios. Lo hacemos de una manera diferente. Señor, tú conoces mi vida, tú eres el que sabe si he pecado contra ti. ¿Están oyendo? ¿Cuántas veces le decimos a Dios: Señor, tú conoces lo íntimo de mi vida, tú eres el que sabes si he pecado contra ti? Así, Señor, te pido que si he pecado contra ti, porque tú lo sabes, perdóname. Yo le pregunto, ¿ahí hay total transparencia? Dígame, ¿hay total transparencia? ¿Hay totalmente la confesión con verdad? ¿Estamos confesando totalmente con verdad el pecado? Dígame. Si no se confiesa con verdad, entonces allí dice: en cuyo espíritu no hay engaño. En este caso, si no se confiesa con la verdad, sí hay engaño. Continuamos con esta versión, versículo 3. Dice: hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Obsérvenlo, analice, aplique. Hubo un tiempo, ¿qué cosa? En que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Lo que ocurre cuando con verdad no se confiesa el pecado delante de Dios. Pero era yo débil y miserable y gemía todo el tiempo. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol, en el verano. Lo que uno sufre, hermanos, cuando no es transparente, cuando no confiesa el pecado con la verdad total a Dios. Le estamos mintiendo a Dios o pretendiendo mentirle, porque a Dios no se le puede mentir. Él lo sabe todo. Pero Dios quiere que cuando sus hijos pecamos contra Él, porque lo hacemos, que vengamos a Él desnudos, totalmente transparente, y confesar todo con nombre propio del pecado de lo que hemos hecho. Cuando hay ese tipo de confesión, es cuando en realidad
hay arrepentimiento. Es cuando en realidad no quiero seguir en eso y vengo ante el único que puede perdonarme para que mi pecado sea perdonado, como dice versículo 1 del texto que estamos estudiando. Y continúa diciendo este texto que estamos leyendo: pero un día reconocí ante ti todos, ¿qué cosa? Mis pecados. No lo hice en forma genérica. Yo te confesé todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. O sea, Él está dando un testimonio adelantado. Después nos explica cómo fue que lo logró. ¿Cuál es el testimonio adelantado? La experiencia que tuvo. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo? Versículo 1 y 2. ¿Y qué dice el versículo 1 y 2? Vamos a leerlo en una versión que sea más fácil de entender. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. Él está dando testimonio por adelantado de su dicha, de su gozo, de su alegría, cuando el pecador reconoce delante de Dios su pecado con nombre propio, forma transparente, con verdadero arrepentimiento, lo reconoce y lo confiesa al Señor. Y el Señor le agrada que así sea la confesión. Y luego viene aquí y nos dice al final que Dios lo perdonó cuando decidió confesar todo, no someramente. Y voy a explicarles algo más. Para muchos de nosotros el pecado es algo liviano, y como estamos viviendo en una cultura que afirma que el pecado no existe, que lo que existen son errores que cometemos los humanos, y que todos los humanos vamos a estar cometiendo errores, porque el pecado no existe. Pero para nosotros, los hijos de Dios, no podemos seguir jugando con esa tontería que es gravísima, y no podemos aceptar esas mentiras, porque el pecado, por encima de todo, tiene varios aspectos que quiero hoy mencionarles. Número 1, el pecado es un engendro satánico, porque el pecado no viene de Dios. El pecado tampoco viene de los hombres. El pecado viene de Satanás. Y el pecado básicamente es desobedecer la voluntad de Dios. Cada vez que yo hago algo que va en contra de su voluntad ya escrita en su palabra, yo estoy pecando. Por ejemplo, yo miento. Eso no le agrada a Dios le agrada la verdad. Entonces estoy pecando. Yo maltrato a mi esposa, y se puede decir que estoy ofendiendo a mi esposa, y en realidad la estoy ofendiendo, la estoy maltratando, pero primero estoy pecando contra Dios, porque Dios me ha dicho que no la trate así, sino que la ame como Cristo amó la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene el pecado? Como dije, es un engendro satánico.
Y voy a explicarles esto en una forma práctica y se lo voy a ilustrar. Cuando yo trato de no pecar, obedeciendo la palabra de Dios, estoy agradando a Dios. Pero cuando yo no cuido mi vida y peco contra la voluntad de Dios, estoy agradando a Satanás. De lo cual debemos sentirnos avergonzados y arrepentidos. Porque después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, por descuidar nuestra relación con Él, venimos a agradar a Satanás. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Satanás, cualquiera que sea el pecado, cuando estamos haciendo la voluntad de Satanás, estamos agradándolo, glorificándolo y adorándolo. Me dirán ustedes, pastor, usted está exagerando la nota. ¿Qué es lo que recibe Dios cuando hago su voluntad? Dígame, ¿qué recibe Dios cuando yo hago su voluntad? Recibe gloria, alabanza, adoración, porque le estoy agradando en todo. Y cuando estoy en la maldad, en la carne, en el pecado, ¿a quién estoy agradando? Y no puedo servir a dos señores, solo uno. Y cuando Satanás le pidió a Jesús que lo adorara, Jesús le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Hermanos míos, dejemos de llevar esa vida a medias y vamos a tener una vida comprometida con el Señor. Observen, es con el Señor, en una forma transparente, como hemos aprendido hoy. Yo quiero leer una vez más el texto en la NBD y quiero que lo vean allí y lo escuchen. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Estén atentos y dispuestos a recibir. Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay para cuando los pecados son borrados. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Ahora él explica cómo fue su experiencia, cómo llegó allí, a lo que ha dicho en los primeros versículos. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero yo era débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí: se los voy a confesar al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa se fumó. El otro salmo que va en concordancia con este salmo es el Salmo 51. Y del Salmo 51, que recomiendo lo lean bien porque allí es donde más se demuestra que el pecado es siempre contra Dios. Salmo 51. Voy a leer nada más el versículo 5 en 3 diferentes versiones. Salmo 51, versículo 6. Antes de leer, quiero preguntarles, ¿ya todos han entendido lo que es
y en su espíritu no hay engaño. A ver, ¿todos lo han entendido? Muy bien. Ahora veamos el énfasis que David tiene en su experiencia al confesar su pecado, en el Salmo 51, que les recomiendo leer esos dos salmos completos, el 32 y el 51. Versículo 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que ama Dios? ¿Qué es lo que ama Dios? Que no haya engaño, que no sea someramente, que no sea por encimita, que haya transparencia cuando le confesamos el pecado que hemos cometido. Dios ama la verdad en lo íntimo, dice el texto, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántos quieren tener sabiduría de Dios en lo secreto? ¿Qué es lo que Dios quiere primero? Que seamos como transparentes, reconociendo nuestros pecados, a solas con Dios. Y en esa sabiduría vamos a recibir instrucciones. Por ejemplo, yo ofendí a mi esposa, la maltraté. Y ahora cuando vengo al Señor, le cuento cómo lo hice, con qué actitud lo hice y cómo lo ofendí a Él, tratando mal a mi esposa. Ese es un ejemplo, nada más de los miles que pueden haber. Cuando el Señor me perdona y me da sabiduría, en su sabiduría me dice que vaya a pedirle perdón a ella y al arreglar las cuentas con ellas. ¿Aló? Cuando el pecado es cometido contra alguien. Se me quedaron en silencio. ¿Pero están entendiendo? ¿Están captando? Y cuando tú confiesas tus pecados y te arrepientes y el Señor te perdona, toda esa niebla que hay, toda esa neblina, tinieblas, quiero decir, toda esa oscuridad, todo ese malentendido, todo lo que hay producido por el pecado, comienza a desaparecer y comienza a tener una mente más dispuesta para entender y escuchar la voz de Dios e ir a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Estás en una mejor condición, estás libre del pecado, ya no eres esclavo del pecado. En la NBD, Salmo 51, 6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Y en Palabra de Dios para Todos dice: tú amas la verdad acerca de lo que se oculta. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¿Lo están observando? Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta. Es decir, nada debe quedar oculto. Debe ser confesado todo. Y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Hay dos pasajes más que quiero compartir con ustedes, que los va a orientar. El primero se encuentra en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Vamos a ir concluyendo. Y observen lo que dice aquí. El que encubre sus pecados, ¿qué cosa? Dígamelo en voz alta. No prospera.
El que los confiesa y se aparta de ellos, ¿alcanza qué? Misericordia divina. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos creen esas dos cosas? ¿Cuál es la primera? El que no confiesa sus pecados, el que no se arrepiente de sus pecados, no tiene prosperidad espiritual, ni física, ni emocional, ni social. Va de mal en peor. El pecado está allí, impidiendo que haya intimidad con Dios. Entonces dice, el que encubre su pecado no prospera. El que los confiesa, pero además de confesarlo, ¿qué? Se aparta, alcanza la misericordia divina, la misericordia de Dios. Y la última cita la vamos a leer en la NBD y es Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan. Primera de Juan 1, 8 al 10. Lo voy a leer en la NBD. Dice: si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Porque esa es otra. Con frecuencia lo hacemos. Yo estoy bien. Estoy bien delante de Dios y delante de mi esposa y delante de mis hijos y estoy bien, yo estoy bien. Dígame si es cierto que con frecuencia tomamos esa actitud. Aquí está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Apenas oír un amén por allí apagadito. Oiga, digan algo, digan amén, gloria a Dios, hombre. Es una verdad gloriosa. Cuando hay confesión de pecados a Dios, como lo hemos aprendido, Él, por su fidelidad y por su justicia, nos perdona y nos limpia. Perdón y limpieza, quita el pecado. Y el versículo 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, que no tiene la razón. Y eso muestra que su palabra no habita en nosotros. Es decir, no tomamos en cuenta su palabra. Porque su palabra está diciendo que sí hemos pecado, pero nosotros estamos diciendo que no hemos pecado. ¿Han aprendido algo hoy? ¿Han aprendido algo hoy? Eso hace parte de la santidad, de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, seamos. Hemos venido estudiando la palabra en términos generales y mostrando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado. Yo escuchaba hace años que cuando uno pasa de 70 años, entonces piensa más en la muerte y en el encuentro con Dios. Pero yo lo escuchaba y no más. Ahora que tengo 72, ya voy para 73, me doy cuenta que eso es verdad. No hay día en que no pienso que voy a estar ya con el Señor, que pronto me voy de aquí. Todos los días y en mis oraciones, ahí estoy con esa verdad. No esperes 70 años, porque no sabes si lo vas a vivir.
No lo esperes, comienza ya, comienza hoy a vivir para Dios, a vivir para Dios, a vivir para Dios, a tener en cuenta su palabra. Cada vez que conozco su palabra y no la obedezco, estoy pecando y debo confesarlo, debo arrepentirme. El arrepentimiento es vital y el arrepentimiento exige que no oculte nada, que se lo confiese todo, pero que no ande confesando hoy y mañana vuelvo y pasado mañana vuelvo a confesar. Eso no es la intención. Dice, el que lo confiesa y se aparta. Y cuando uno no puede apartarse, ya es un pecado ahí consentido. Entonces allí necesita consejería, necesita ayuda, orientación, y estoy a la orden para ayudarles. Y mi esposa también. Porque Dios no nos ha llamado a ser esclavos de la maldad, ni de la desobediencia, sino que nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Aquí en la tierra, no esperemos el día que muramos para llegar a ser santos allá, es aquí. Y en estos días, mientras yo estoy hablando con el Señor a solas en mi tiempo, diciéndole, no sé cuántos días, no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo, pero quiero estar listo y preparado para cuando me toque cerrar mis ojos aquí y abrirlos allá. Me pongo a pensar, junto con esto, que debo comenzar a experimentar aquí en la tierra lo que voy a experimentar por la eternidad. Porque Dios me ha dicho, por su palabra, a ti y a mí, que seamos santos como Él es santo. Entonces, ¿qué significa en cuyo espíritu no hay engaño? Transparencia. Sí, Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Pero creo que deberíamos tener un momento de oración. ¿Les parece? Yo les voy a pedir que no importa que se muevan las sillas, las bancas, que hagan grupos de 3, 4, 5, hasta 6 personas y se toman de las manos y comienzan a orar por sus vidas, por sus hogares, porque la palabra de Dios sea una realidad en sus vidas. Ya todos de pies allí, tómense de las manos, comiencen a orar, todos comiencen a orar. Oren unos por otros, oren porque una vida santa sea constante en su vida. Hagan oración, clamen para que la palabra que hoy hemos recibido sea una realidad en nuestras vidas. Ya comiencen, por favor. Tenemos el órgano allí, el piano sonando, con mucho gusto. Gracias, hermano, por hacerlo y continúa haciéndolo. Sigamos orando, sigamos orando.
favor, ahora présteme su atención. Gracias. Colóquense en sus puestos. Siéntense. Mi esposa y yo estamos a sus órdenes. El tiempo en que vivimos es un tiempo en el que Dios está requiriendo de nosotros una vida de santidad que comienza en nuestra intimidad y en nuestro hogar. Y deseo que todos inclinen su cabeza y hagan una decisión con el Señor ahí donde están. Oren a solas allí, cada uno. Haga una decisión, ore. ¿Qué va a hacer con la palabra que hoy Dios le ha dicho? ¿Qué va a hacer en su intimidad con Dios? Comience a orar. Hable con Dios. Si hay aquí alguna persona en calidad de visita que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, que no ha tenido un encuentro personal con Él y quiere iniciar una nueva vida con Cristo, yo quiero orar por usted. Repito, si hay alguien aquí que todavía no ha iniciado una nueva vida con Cristo, no estoy hablando de ser un religioso o una religiosa, de tener o no tener una religión. Estoy hablando de una relación nueva, una vida nueva con Cristo. Si usted no la tiene y quiere tenerla, yo lo invito que pase acá al frente. Yo quiero orar por usted ahora mismo. No importa tampoco si usted ha tenido muchos años de estar en la iglesia. Puede ser que usted esté aquí y no tenga esa relación con el Señor, pero quiere tenerla ahora. No pierda el tiempo, venga rapidito. Quiero orar por usted. Sé que es difícil soltar la banca. No te preocupes por el qué dirán o el por qué tienes que venir acá. No te preocupes. Ven, mira aquí un jovencito. Quédate. ¿Hay otra persona? ¿Hay otra persona que quiere venir? Una joven, qué bueno. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga. Qué gozo, qué alegría. ¿Hay alguien más que quiere venir? ¿Hay alguien más que quiere iniciar una nueva vida con Cristo? Venga, esta es tu oportunidad. Hilda, ven conmigo. ¿Hay alguien más? Emeterio, ven acá. Marcelo, ven acá. Gloria a Dios, aleluya. Estoy dando la oportunidad para que otro más venga.
La iglesia se coloca de pies y extiende sus manos hacia ellos. Y a ustedes les voy a decir, ahora oramos. A ustedes les voy a decir lo siguiente: que su venida a este lugar no sea nada más emotiva, sino que sea una decisión, no conmigo, con Dios. Ya es tiempo de dejar esa vida que se ha vivido y comenzar una nueva vida en Cristo. Por esa razón, yo los quiero aconsejar de la manera siguiente. Dos cosas les voy a decir. Aquí hay unos hermanos que dentro de un momento van a tomar sus nombres y ellos les van a citar a una reunión durante la semana y ellos les van a dar mayor orientación de la que yo les estoy dando ahora. La segunda cosa que les quiero decir es que comiencen a reconocer que ustedes son pecadores, no solo porque cometen pecados, sino porque han nacido pecadores, pero que tienen que reconocerlo, arrepentirse de eso y pedirle perdón a Dios e invitar al Señor Jesucristo para que entre a sus vidas y que de aquí en adelante sea el Señor Jesucristo el que reine en sus vidas y gobierne sus vidas en todo sentido. Déjenme orar por ustedes y luego Marcelo y Emeterio van a tomar sus nombres para citarlos a una reunión donde les van a dar más orientaciones y materiales para estudiar. Padre Santo, la obra no es del hombre, y lo que estas personas que han pasado adelante no alcanzan a entender, tú se lo puedes revelar, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es tu Santo Espíritu. Creemos en eso y confesamos que tu Espíritu Santo está obrando ahora en sus vidas. Padre Santo, extiende tu mano sobre ellos. Libéralos de toda esclavitud. Libéralos, Señor, de todo pecado, de todo vicio, de todo aquello que de alguna manera u otra los esclaviza, del pecado de Satanás en sus vidas. Pero Padre, llénales del conocimiento de tu verdad. Revélate a ellos y llámalos, Señor, a un verdadero arrepentimiento. Los estoy encomendando en las manos tuyas, porque tú los has traído hoy aquí y tú permitiste que esta palabra fuera enseñada hoy para ellos también. Así que te doy gracias por la vida de ellos y los bendigo en tu nombre, Señor, sujetando que sus vidas sean realmente sujetas a ti, que sus vidas estén orientadas por tu Espíritu y que ellos puedan tener una experiencia personal con Cristo a partir de este momento. Que tú bendigas a Emeterio y también a Marcelo para que les dé las palabras que ellos deben escuchar, que tú ya les has dado. En Cristo Jesús. Amén. Pueden dar un aplauso a ellos. Dios te bendiga. Esperen que los diga. Hola, mijo. Dios te bendiga. Querida, Dios te bendiga, amores. Hijo.